Buenas tardes para todos como tal. Nosotros, lo que somos el compañero Santiago Mafla y yo, Sebastián Escobar, vamos a hacer un análisis sobre el agua potable trabajado como tal en las diferentes prácticas de laboratorio a través del semestre en el curso de calidad y química del agua que les vamos a presentar a continuación. Bueno, nosotros sabemos que el agua es un elemento vital para nuestra existencia como tal en el planeta y obviamente también el sostenimiento. No solamente es fundamental en el consumo humano, sino que también tiene otras aplicaciones en el ámbito de la agricultura, lo que es la generación de energía y en el sector de la industria como tal. Sin embargo, pues a pesar de que tenemos un planeta abundante en este recurso, no todo el mundo tiene acceso al agua potable como tal. Entonces es un desafío como tal, pues que muchas partes del mundo lo tienen que abordar de diferente manera. Eh, Nosotros sabemos que la calidad del agua tiene un impacto directo como tal, sobre todo en este caso la potable, en la salud pública, dado que si hay una contaminación en el agua nos puede llevar a la propagación de enfermedades, puede perjudicar a ecosistemas acuáticos. Por lo tanto, tenemos que tener claro que al menos el agua que utilizamos para beber y para cocinar debería de cumplir al menos con unos estándares específicos en esta calidad para poder garantizar lo que es esa salud y ese bienestar que nosotros esperamos. Lo que nosotros queremos pues como tal fue, y tuvimos muy presente fue el evaluar eh, dentro de las prácticas de laboratorio, el que no solo estamos aplicando los conocimientos adquiridos en la clase, sino que también contribuimos pues un poco a esa comprensión de esa problemática real en el agua como tal, sobre todo a ese acceso. Ahora, lo que nosotros realizamos dentro de los laboratorios fueron análisis para determinar los valores de valor aparente, turbiedad, pH, conductividad eléctrica, alcalinidad y dureza, además de acidez y sólidos totales, para poder obtener unos valores que nos permitan compararlos con la normativa colombiana y permitir poder decir si ya más adelante se cumple como tal con el régimen de la resolución 2115 de 2007 para determinar si esta agua sí es potable como tal y si sí recibió su debido tratamiento para ser potable, valga la redundancia. Bueno, vale aclarar que nosotros durante todos los laboratorios hicimos unas mediciones diferentes. Obviamente se registraron muestras y se procesaron de manera diferente como tal para obtener valores de las mediciones de estos parámetros. Dando por ejemplo, para el calor aparente se utilizó un espectrofotómetro para poder medir la absorbancia como tal, siguiendo obviamente el protocolo estándar. Para la turbidez se empleó el turbidímetro para poder obtener lecturas en unidades neftelométricas como tal, obviamente también asegurando que todos los instrumentos que manejamos en los diferentes laboratorios estuvieran de manera bien calibrada, siguiendo obviamente la normativa. Para el pH obtuvimos obviamente esta medición directa por medio de un pHímetro, la conductividad eléctrica se utilizó un medidor de conductividad. Diferentes herramientas como tal nos permitieron obviamente estas determinaciones de estos valores. Por ejemplo, para lo que ya fueron alcalinidad, dureza y acidez, se utilizaron diferentes titulantes y diferentes, diferentes indicadores como lo fueron el naranja de metilo y la fenoftaleína. Obviamente también para lo que fueron los sólidos totales, se tuvo que filtrar el agua, se tuvo que separar los sólidos suspendidos y evaporar pues como tal las cantidades de agua conocidas dentro de las cápsulas como tal o los crisoles. Bueno, nosotros acá podemos ver tabulado lo que fueron los diferentes parámetros de la primera sesión en laboratorio, que fueron pH, turbiedad, conductividad eléctrica, color aparente, oxígeno disuelto y porcentaje de saturación como tal para el cuerpo de agua potable. Aparte de eso, también tenemos que tener en cuenta que la temperatura nos puede diferir o como tal presentar diferencias dentro de los tipos de mediciones, dado que es un factor que influye directamente en estas mediciones de pH, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto. Vale tenerlo claro como tal y obviamente ya procederíamos a hacer un análisis contra la normativa colombiana.
En esta diapositiva encontramos lo que son los valores para sólidos totales como tal. Sin embargo, vale aclarar de que para nosotros estos datos no son tan representativos para la prueba y muestra del agua potable como tal, dado que hubo mala manipulación, no se siguió como tal un buen manejo de la toma de los datos como tal. Puede ser para tanto lo que fue procesos de estufa y de mufla, aparte de eso, los diferentes tipos de crisoles que manejamos. Por eso se observan datos tanto negativos e inversos y con tanta diferencia como tal en estos valores. Acá los representamos como valores negativos, sin embargo se deben de representar como un cero. Por eso mismo es la respuesta que nosotros damos de que no son tan representativos para nosotros en este cuerpo de agua potable, sino que difiere bastante como tal de lo que es la realidad de dicha agua. Bueno, acá como tal se ve tabulado lo que fueron los valores obtenidos para la alcalinidad total, acidez total, dureza cálcica. Además de eso, vale recalcar lo que fueron los indicadores empleados, que fueron naranja de metilo y la fenolftaleína. Ya lo que fue para el tema de la alcalinidad parcial y acidez mineral, se obtuvieron que ambos presentan una ausencia dentro del agua potable como tal. ¿Por qué? Porque al poner el indicador se obtuvo las coloraciones de incolora y amarilla, indicando ya diferentes concentraciones de pH, y eso nos permitía deducir de que ya está en ausencia. Entonces ahora, como ya tenemos estos resultados obtenidos, vamos a pasar con el análisis comparativo para poderlo ya hacer adecuadamente y entrar ya a compararlo con la normativa vigente en Colombia. Listo, ahora ya que hablamos de lo que viene siendo la introducción, la metodología y los resultados, pasamos a hablar del análisis comparativo. Este análisis comparativo pues viene siendo más específicamente, como se ha hablado ya, de agua potable, y por lo tanto se usará para hacer este análisis lo que viene siendo la normativa vigente, que es la resolución 2115 del 2007, la cual básicamente señala las características, instrumentos básicos y las frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Entonces, sabiendo que está la normativa vigente y la resolución que se usará, en esta parte de la presentación también se hablará de lo que es la interpretación de los resultados obtenidos según la normativa actual, y además de esto, la implicación para la salud humana que tienen los mismos. Ahora, para comenzar con el análisis comparativo, es muy importante mencionar que todos y cada uno de los artículos que vamos a trabajar son artículos que contienen parámetros que fueron evaluados y analizados en los laboratorios realizados por nosotros. Y además de esto, pues también basados en los números y en los resultados brindados por mi compañero anteriormente. Comenzando con el análisis del artículo número 2, el cual contiene las características físicas de color aparente, olor y sabor y turbiedad. Vemos que para el color aparente hay un valor máximo aceptable de 15 unidades de platino cobalto, pero en nuestro laboratorio no hubo ni una sola unidad de platino cobalto en las 4 muestras analizadas. En cuanto al olor y sabor, no fue algo que se midió ni algo que estuvo incluido en los resultados, pero debido a la procedencia del agua y lo que uno sabe de ella, se puede decir que es aceptable. Luego de esto, en cuanto a la turbiedad, ninguna de las muestras superó un valor de 0.4 unidades nefelométricas de turbiedad, indicando esto que está por debajo del valor máximo aceptable, que serían 2 unidades. Por lo tanto, en cuanto a las características físicas, nuestra agua potable cumple y no tiene ninguna implicación para la salud pública. Ahora, en el artículo 3 pasamos a la conductividad, la cual tiene un valor máximo aceptable de 1000 microsiemens por centímetro, pero que aún así todas y cada una de nuestras muestras tuvieron valores inferiores a los 100 microsiemens por centímetro, siendo significativamente menor al máximo aceptable al que se hace referencia en la normativa, y haciendo esto que también, en cuanto al parámetro de conductividad, nuestra agua potable cumpla. Ahora se pasa al pH o al potencial de hidrógeno, el cual tiene no un valor máximo ni un valor mínimo, sino que nos habla de un rango de 6,5 a 9 de pH, pero que pues de los 12 valores que fueron tomados, ninguno tuvo un rango menor a 6,95 de pH o
mayor a 7,35, indicando también que lo que viene siendo el pH en nuestra muestra de agua potable cumple con la normativa. En nuestro primer laboratorio se evaluó también el oxígeno disuelto y el porcentaje de saturación, pero estos no se encuentran en la normativa de agua potable o pues no son parámetros que se evalúen de manera rutinaria porque estos tienen información valiosa pero para diferente uso de agua, como lo puede ser por ejemplo la conservación de flora y fauna. Pasando ahora a evaluar el artículo 7, el cual nos habla de las características químicas que tienen consecuencias económicas y más importante e indirectas sobre la salud humana, tenemos parámetros como lo puede ser el calcio, los cloruros, el aluminio, el hierro total, pero que aún así, según lo evalúan en el laboratorio y los parámetros de los cuales tenemos conocimiento, voy a hablar de lo que viene siendo la alcalinidad total y de la dureza total, los cuales hacen parte pues, del sistema carbonato. El valor máximo aceptable para la alcalinidad total se habla de 200 miligramos litro de carbonato de calcio, lo cual no hubo ningún tipo de problema con nuestra muestra de laboratorio, ya que ninguna dio un valor máximo de 26. Y en cuanto a la dureza total, el cual tiene un valor máximo aceptable de 300 miligramos litro de carbonato de calcio, hubo un caso particular en el cual una de nuestras muestras dio 120, que aunque no es más allá o más que la normativa muy probablemente nos indique que en esta muestra en particular hubiera una mayor cantidad de minerales disueltos. Ahora, hablamos de alcalinidad y de dureza, pero ¿dónde está la acidez? Que también es muy importante en nuestro sistema carbonato. Básicamente, este parámetro no es medido en esta normativa, pero que aún así tiene una muy importante cabida específicamente en este artículo, ya que podemos hablar de consecuencias económicas debido a la corrosión que la acidez puede crear a las tuberías y de consecuencias indirectas sobre la salud humana, como lo puede ser el sabor y el olor, y pues, ¿por qué no nuevamente todo esto relacionado a los costos de la misma? Continuando ahora con el artículo 11, es muy importante mencionar las características microbiológicas, principalmente y especialmente debido a sus implicaciones en la salud pública. ¿Cómo están evaluadas estas implicaciones de las características microbiológicas o su normativa? Es principalmente en la técnica utilizada, pero mucho más importante en coliformes totales y Escherichia coli. Nosotros en el laboratorio no hicimos pruebas específicamente de Escherichia coli o de coliformes totales, pero sí hicimos de sólidos suspendidos totales y de sólidos disueltos totales. Como mi compañero lo mencionaba anteriormente en la parte de resultados, debido a las pocas muestras que tomamos y algunas situaciones específicas o implicaciones que tuvimos en la toma de las muestras y los resultados, no podemos dar una, por así decirlo, un resultado conclusivo sobre esta parte de nuestra agua potable. Aún así, de lo que sí sabemos o de lo que sí podemos informar es que un alto contenido de sólidos suspendidos totales suele estar asociado con una mayor cantidad de coliformes, ya que estas bacterias pues, podrían adherirse a las partículas y ser transportadas a través del agua. Y aunque en los sólidos disueltos no proporcionan información física pues como tan directa como los sólidos suspendidos, esto puede influir más específicamente al crecimiento de los coliformes al proporcionarle a estos nutrientes. Por lo tanto, específicamente en este artículo 11 se daría cumplimiento de nuestra muestra de agua, pero aún así, muy probablemente, y lo que mejor sería es tomar más muestras, hacer más análisis y procurar una mayor confiabilidad de los datos. Siendo todo esto dicho, pasamos ahora a las conclusiones, las cuales fueron tres. Primeramente es que todos los parámetros analizados cumplen con la normativa vigente de agua potable según la resolución 2115 del 2007. Nuevamente, muy importante, fueron los parámetros que nosotros obtuvimos de nuestras prácticas de laboratorio, pero que aún así, para poder saber si el agua es completamente potable y si cumple con toda la normativa, es muy importante tener todos y cada uno de los parámetros requeridos en esta. Segundo, para poder hacer análisis comparativos más contundentes y confiables, se necesita tener un mayor número de muestras analizadas. Esto se vio principalmente en las características microbiológicas, en la cual únicamente teníamos dos muestras que fueron analizadas, las cuales pues tuvieron ciertas complicaciones, hubieron ciertas situaciones específicas, lo cual no nos permite dar, por así decirlo, un resultado completamente confiable o que nos permita determinar si este parámetro cumplía o no cumplía. Y tercero,
el IRCA por muestra igual a cero, indicando que es un agua apta para consumo humano, pero que aún así hay que continuar con su vigilancia. Este IRCA pues dio cero debido a que no hubo ningún puntaje de riesgo asignaba características que no fueron aceptables, ya que todas cumplían nuevamente, las cuales fueron revisadas en cada uno de los artículos, pero aún así, pues todos los puntajes de riesgo asignados a todas las características que analizaron fueron puestos en la parte de abajo, y esto por 100, pues nos dio un valor de 0%. Para finalizar, quisimos hacernos dos preguntas, las cuales serían respondidas con todo lo que venimos hablando a lo largo de esta presentación. Primeramente, es qué otros parámetros podrían ser relevantes para futuros estudios sobre la calidad del agua potable. En este caso, y como lo veíamos en el análisis comparativo de características químicas que pueden afectar a la economía o indirectamente a la salud pública, la acidez es muy importante pues que sea considerada y tomada en cuenta, pero que además de eso en las características microbiológicas no sea únicamente coliformes totales o Escherichia coli, que también los sólidos suspendidos totales y los sólidos disueltos totales hagan parte de estos estudios para tener una claridad mucho más vasta sobre el agua potable y pues lo que se necesita o lo que se espera de los sistemas de tratamiento. Y por último, ¿qué papel juegan las políticas públicas en la regulación y mejora de la calidad de agua potable según los resultados presentados? Básicamente es lo más importante. Todas estas políticas y toda esta normativa es lo que nos provee con información, con regulación y con las herramientas necesarias para poder tener una correcta calidad del agua, específicamente para agua potable, y poder que cada parámetro que sea analizado sea regulado y sea llevado a un estudio propio. Y por último, las referencias usadas para la realización del trabajo. Gracias.